técnico, entonces quería saber si, si estaban oyendo. Entonces, nuevamente, por si no nos estaban oyendo, por si había algún problema técnico, les comento que estamos reunidos y los queremos agradecer por estar acompañándonos. Estamos hablando de la intuición y mucha gente llama a la intuición nuestro sexto sentido. Pero no es un sentido, tenemos cinco sentidos y nuestra intuición es una de nuestras facultades mentales. Como facultad mental podemos trabajarla, podemos desarrollarla como si fuera un músculo mental. Y la manera de desarrollar esa intuición es entrando en una calma, en una relajación, en un silencio, para empezar a descubrir qué voz tiene. No es lo mismo la voz de la intuición que la voz del miedo, que la voz de a lo mejor de nuestra razón, de nuestro conocimiento, y entonces de eso nos van a hablar nuestras compañeras. Y me gustaría que antes de entrar en el ejercicio de meditación, en donde vamos a tener este ejercicio de conectar nuestra razón, nuestro corazón y nuestro intestino o estómago para descubrir si nos está hablando la intuición o nos está hablando la razón o nos está hablando el miedo, pues me gustaría invitar a Marilis a que nos ayude a extendernos un poquito más en el tema. No te escuchamos, Amarilis. Estás. Buenas noches, sí, gracias. Gracias, Lucía, por la oportunidad. Bueno, vos decía que habían dos emociones fundamentales donde uno podía tomar las decisiones, ¿verdad? Que era desde el amor o desde el miedo. Entonces, el amor, ¿cómo tú sabes que estás tomando una decisión desde el amor? Es porque viene desde la gratitud, de la confianza, de ese propósito que tú te conectas, aunque tú digas, wow, puede ser algo muy grande que puede pasar en tu vida, pero si estás conectado con tu propósito, si sabes ya cuál es tu propósito y de verdad tienes fe, esa es la intuición hablando. Eso es cuando vos decías que cuando estás meditando, Dios habla contigo y cuando te estás escuchando, es Dios hablando contigo. Entonces, eso básicamente es cuando estamos hablando y tomando decisiones desde el amor. Cuando es la decisión del miedo, ya viene, ya ponemos todos nuestros juicios, nuestras circunstancias, nuestra mentalidad de escasez, cómo lo voy a lograr si no lo puedo lograr y qué va a pasar si no pasa esto. Y te voy a comentar algo. Yo ahorita estoy en una transición en mi vida, ¿verdad? Porque escuché mi intuición. Mi intuición dice, estás lista para algo más grande. Me da hasta ganas de llorar, porque es que es algo que sentí en mi corazón. Yo sé que ese es mi intuición, es Dios diciendo, ya, es la hora. Como estábamos escuchando a una persona este fin de semana que dice, Lisa, ¿verdad? Maru, que dijo que los quitter Lisa, never, sí. no, Lisa Nichols, exactamente. Los perdedores nunca ganan y los ganadores nunca pierden. nunca pierde. Mira, eso me ha resonado tanto, tanto, porque viene con la decisión de tomar, que tomé desde el amor. Sin embargo, la decisión del miedo o el miedo no deja de existir. Ese es el diablito que dice, ¿qué pasa si tú lo estás dejando todo y no va a pasar y no pasa nada? ¿Sabes? Em, eso es desde el miedo. Y lo que yo he podido en toda esta transición que estoy, en este crecimiento, estoy es buscando siempre darle el poder a lo que es el amor, porque en el amor se pueden conseguir cosas mayores y es donde realmente tu propósito existe y es donde tú dices,
eh, si tienes fe, si confías en Dios, si confías en ti, Dios está dentro de ti, entonces dale fuerza a lo que es el poder de la intuición, que es una de las facultades intelectuales más bellas que un ser humano puede tener. Ahora le voy a dar la palabra a Rosario a ver qué piensa de eso. Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y hablar de este tema tan importante que al final creo que a veces nos podemos sentir como hasta en una encrucijada, ¿verdad? Entre esa vocecita limitante que tenemos, que hemos escuchado muchas veces por años, por diferentes personas, que a lo mejor fueron contacto de nuestra vida, por lo regular en nuestra etapa infantil. Y también como decía Amarilis, esa decisión desde el amor, que vendría siendo la intuición. Y muchas veces aquí lo importante es entender también que cuando queremos tomar muchas veces una decisión desde la intuición, pues muchas veces también puede ser que vaya a ser incómoda. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos esa vocecita, el no puedes, el es muy riesgoso, espérate tantito a que juntes más dinero, pero cuando realmente tomamos una decisión desde el amor, desde la intuición, eso que realmente te hace sentir, es cuando realmente se alinea con lo que realmente somos, con lo que verdaderamente somos y no con lo que esperan los demás, no con lo que nos enseñaron a hacer, porque una vez que entendemos cuando la diferencia entre lo que estamos repitiendo como hábitos, creencias, a lo que yo decido seleccionar y tomar y hacerlo partícipe de mi vida, ahí es donde entra la diferencia y empezamos a entender las decisiones desde el amor, ¿verdad? No desde esa vocecita limitante que nos ponen. Muchas veces, pues esa paz interior que hasta cierto punto nos da la intuición, muchas veces no va a ser cómoda, pero lo que sí les garantizo es que va a ser coherente. ¿Por qué? Porque va alineado con lo que realmente somos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que queremos invertir en un negocio? Es algo que realmente nos mueve y esa intuición nos dice, aviéntate porque es algo que has estado esperando, es el momento, como decía Marilis. Y entonces empieza esa vocecita de espérate tantito porque el mercado, las tasas de interés, etcétera. Entonces, pues como que a veces esas decisiones no van a ser coherentes, sin embargo, si viene desde adentro, como nos decía Bob, si tú decides que lo quieres, si tú crees que puedes hacerlo, si tú crees que mereces, ve por eso, que es la intuición, que es esa parte de si a lo mejor no vamos a saber cómo lo vamos a lograr, a lo mejor no voy a saber desde dónde voy a iniciar, sin embargo, sé que lo quiero, esa intuición de decir, voy, me tome lo que me tome, sin saber y sin tener las herramientas, todo se va acomodando cuando viene desde la decisión, desde el amor. Es elegir con responsabilidad hasta cierto punto porque viene de nosotros, no de lo que nos enseñaron a hacer, no de cómo nos programaron, no desde esas limitaciones que al final fuimos aprendiendo y fuimos desarrollando, sino que es realmente, viene algo que genera una emoción, y acuérdense que las emociones nos van a generar una acción y esas acciones nos van a generar un resultado distinto. Muchas veces sí va a existir esa encrucijada, ¿verdad? Entre decir, bueno, a lo mejor debo hacerlo, tengo miedo, como decía Maru, pero también pues es esa como mariposita que se siente adentro, como también decía Marilis, es que es el momento, no es cuando es algo de ti, no circunstancial, no porque tu esposo, tu esposa, tus hijos, cuando es algo de ti, va a ser esa vocecita desde el amor, esa intuición que nos va a permitir generar resultados distintos. Acuérdense que muchas veces la paz va a generar un conflicto hasta cierto punto externo, porque acuérdense que las programaciones de ciertas personas pues son distintas y al momento que tú empieces a actuar de manera distinta es cuando empiezas también a hacer ruido.
pero cuando es algo de ti, vas a tomar el riesgo y lo vas a hacer con decisiones desde el amor. No sé, aquí Lucía nos va a hacer un ejercicio que estoy segura nos va a ayudar para aclarar un poquito, incluso ejercitar esa facultad mental tan importante. Y yo me acuerdo en una ocasión escuchar a Bob decir que muchas veces en sus participaciones en documentales, en proyectos, y particular se me viene a la mente una persona con la que participó, le preguntó, bueno, ¿por qué tú sí aceptaste participar conmigo? Cuando mucha gente tal vez me dijo que no. Y Bob le dijo, bueno, es que estoy actuando desde mi intuición y mi intuición me dice que debo hacerlo contigo. Y lo hizo. Entonces, es una entrevista que tiene ahí Bob y creo que es bien importante. Y fíjense, así rapidísimo les comento, hay una película que se la recomiendo, se llama Joy. Es una mujer, no sé si la han visto, que hizo el trapeador, que es el primer trapeador que se puede echar a la lavadora, que es exprimible sin usar las manos. Tenía toda la familia, todas esas vocecitas, ¿no? Que nos fueron poniendo durante muchos años, que es muchas veces la familia. Y hasta cierto punto decían, aviéntate con el proyecto que tenía. Ella venía de una historia muy complicada, se les recomiendo que la vean. Y hasta cierto punto, pues fallaba, y decían, escuchaba esas vocecitas y tenía esos miedos limitantes de, es que no naciste para eso, es que es mucho, es que aterrízate. Pero ella tenía la intuición y ella tenía el deseo y continuó independientemente de las respuestas, independientemente incluso de esos resultados que se presentaban momentáneamente, ella seguía su intuición. Y al final, pues bueno, una mujer exitosísima que sacó a su familia adelante, hizo pues un imperio, porque al final se muestra al final la historia del cómo incluso ella empieza a ayudar, que es parte de lo que nos enseña Bob, que vas a dar tú también de regreso, pero para eso tienes que usar tu intuición, realmente qué es lo que quieres, porque eso es lo que te va a permitir también dar servicio. Acuérdate que todo lo que damos nos regresa. Entonces, Lucía, ¿estamos listos para el ejercicio? Creo que Maru antes nos va a recibir, nos va a dar una introducción a esto de lo que es la intuición. No te No se oye, escucho. Maru. Disculpen, sí, es que para que no se oiga eco a veces. Sí, una de las cosas que yo le quería decir, pues, de la intuición, muchas personas dicen, bueno, ¿realmente qué es la intuición? O sea, ¿qué es eso de que la intuición es sexto sentido, esto? La intuición no es más nada que nuestro propio GPS interno, señores. Es la capacidad que todos tenemos y que todos nacemos con él. No es que yo lo tengo, y eso se trabaja, no es que la gente, es que tú tienes tu intuición muy desarrollada, pero es porque trabajé en ella. Todos podemos trabajarlo, es como un idioma, porque uno habla mejor, porque otros tenemos más acento que otros, es simplemente eso. Y lo que es la intuición es confiar en tus primeras impresiones, es como poder tú ser capaz de creer en ti, de conectarte con tu yo interno, con tu niño interior, con el poder más allá y escuchar a tu cuerpo, sentir que si tiemblas es porque sabes que hay un miedo, pero el miedo puede venir, como dijo Amarilis y dijo Rosario, del amor o de la desconfianza. O sea, ahí hay que aprender a reconocer la intuición. Y entre tú más trabajas en ella, tu cuerpo y tu mente te va a decir por qué. ¿Cuántas de nosotros hay a veces que llegamos a una sala y nos digo, esa persona no sé, hay algo que esa persona no me gusta? Y no sabemos y no tenemos razón para decir eso. Y yo soy una persona que no me gusta jugar y yo a veces digo, ay, pero hay algo raro. Y cuando yo siento algo de esa persona, esa energía, usualmente es porque algo esa persona trae, a veces es que esa persona tiene una circunstancia en esta vida, no es que sea mala, y simplemente tiene una energía, una vibra muy negativa y no quiere decir nada, pero nuestra intuición nos dice, ten cuidado, ¿verdad? No confíes en esa persona cuando tienes que dar un dinero, o sea, ¿cuántas personas van, por ejemplo, a aplicarlo en real estate? Y yo veo que muchas me dicen, mira, muchas personas me dicen, no, es que alguien me está pidiendo un depósito y me está mandando pidiéndome dinero antes de ver la propiedad. Tu intuición te dice, eso no es normal.
¿Me explico? Entonces, y no es usualmente, puede ser una estafa, lo más seguro es que lo sea. Entonces, seguir su intuición, seguir su GPS, conectarse con su niño interior, con el ser supremo, ¿verdad? Y practicar la autoescucha sin juzgarte, sin decir que es que estoy loca. Porque uno dice, esa vocecita que me está hablando, que esas son ideas mías. Y la gente, ay, con cosas tuyas. Pero no, al final tenemos razón, señores. Entonces, yo quiero que Lucía nos haga un ejercicio ahora que vamos a participar para conectarnos y sentirnos más contra nuestra intuición. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues miren, ahora los invito a que piensen en algo que quieren, una decisión que están pensando, que requieren alinear, que requieren tomar decisión, alguna duda, algo que quieran, que deseen hacer, pero que no sepan cómo, que no se sientan ciertos al respecto. Porque retomo esto que decía, que comentábamos en un inicio, no sé si quedó grabado o no, cuando tú preguntas, cuando tú haces una pregunta, siempre hay una respuesta. Y preguntar, orar, rezar, es comunicarte con Dios. Pero la respuesta de Dios la tenemos que tener en el silencio. Entonces los invito a esta meditación y ejercicio para conectar, pero antes de empezar a entrar en este silencio, que tengan clara cuál es la pregunta, cuál es la oración, cuál es ese deseo que quieren preguntarle a Dios, que quieren pedir orientación a Dios, al universo, su sabiduría interior, a su cuerpo. Y entonces desde esa, que ya tengan clara esa pregunta, las invito a que nos pongamos de pie. Y entonces, desde este ponernos de pie, con esta música de fondo, los voy a invitar a que cierren sus ojos o con los ojos abiertos, como les sea más fácil. Estiren su cuerpo, relajen sus hombros, sus piernas, cintura. Y que, inhalando y exhalando, conecten con su energía, con su respiración, con su vibración actual. Desde este estado de relajación, primero le pregunten a la cabeza, a su razón, le pregunten sobre esta decisión que están tomando, qué información les tiene la razón. Cuando ustedes hacen esta pregunta, escuchen estas voces que les dan las respuestas, estas imágenes que les dan de respuesta su razón, su cabeza. Incluso que pregunten a sus voces si esa voz es de ustedes o de las noticias o de la abuela o de la mamá o del esposo. ¿Quién está dando esa información a su cabeza? Y de todas estas voces, ¿en cuál deciden confiar? ¿En cuál intuyen que es la decisión correcta para ustedes? Y ya que tengan esa información, le pongan una imagen para que se acuerden. Una imagen o un color, o como si fuera una pantalla de billboard, una palabra, un lema. Cuando ya tengan esa información, que me lo hagan saber, moviendo su cabeza o poniendo una manita. Ahora invito a que pongan las manos en su corazón. Y desde su corazón le pregunten a su corazón sobre esta decisión que quiero tomar. ¿Cuál es el camino apropiado? Que me dice mi corazón.
el amor, desde la plenitud, desde la calma. ¿Qué es lo que me conviene? Ser, hacer, tener, trabajar en qué, hablarle a quién, pedir ayuda a quién. ¿Qué elijo hacer? Y tómense su tiempo para que su corazón les hable. Cuando ya tengan esa información en su corazón, me lo hagan saber moviendo su cabeza o moviendo sus manos. Ahora vamos a guardar esa información en un color, en un símbolo, en una imagen. Información guardada en su corazón. De cuál es la decisión que su corazón recomienda. Voy a invitarlas a que ahora pongan las manos. Primero relajen, suelten. Sepan que su corazón ya habló con ustedes. La intuición se comunicó. Y ahora pongan las manos sobre su estómago y le pregunten a su estómago de qué tiene miedo. Porque no hay que tenerle miedo al miedo. El miedo es solo una información más. Entonces, ¿qué nos quiere comunicar nuestro estómago? ¿Qué tendríamos que prever? ¿En qué nos tendríamos que preparar? ¿Cómo podríamos ir avanzando el camino? ¿Qué tendríamos que cuidar? El estómago siempre nos quiere prevenir de algo. También es una forma intuitiva de dejarnos mostrar que algo a lo mejor no estamos notando. Entonces, ¿qué nos quiere comunicar? ¿Qué requerimos para así lograr lo que el corazón nos está indicando? Cuando ya tengan esa información, también les pido que me lo hagan saber, moviendo manos, hombros, de alguna manera. ¿Okay? Ahora les voy a invitar a que, teniendo esta información, tomen un momento para poner el 1, 2, 3 de cómo serían los pasos para resolver eso o para aclarar eso que les marcó su estómago. Ya no es miedo, ahora es información. Entonces, ¿qué información les comunicó su estómago? Y si lo quieren escribir, también es válido, ahorita es el momento. Y ahora, ya que lo terminen de escribir, estamos dando unos minutitos para que lo escriban. Si están viendo esta grabación y quieren ponerle pausa, también es muy válido. Y ahora vamos a terminar el ejercicio con una alineación. Ahora ya en tu cabeza, dale la información de lo que te dijo tu razón, tu corazón, tu estómago, y vamos a dejar que tu razón, conectado a tu intuición y a todo tu cuerpo, tome la decisión de cuál es el primer paso que te gustaría dar para avanzar en esta decisión que tomaste, y que lo escribas. Que escribas ese primer paso y que le pidas a tu razón que en las siguientes 3 noches, antes de dormir, le vuelvas a preguntar cuál es el siguiente paso
en esta decisión y que te siga comunicando en las próximas 3 noches cómo sí lograr este sueño, cómo sí lograr esta decisión que ya tomaste el día de hoy. Y ahora que ya tienes la información, te pido que inhalando y exhalando 3 veces. Nuevamente inhalando y exhalando. Vuelvas al aquí y a la hora, dándole gracias a tu razón, a tu corazón y a tu estómago por haber compartido contigo esta información. Y nos sentamos. Muchas gracias, Lucía. Qué lindo, qué poderoso. Gracias a ustedes y los invito a que sigan conectando con cada vez que quieran tomar una decisión, con su cabeza, su corazón y su estómago. Y esa es la manera de que tu intuición se puede comunicar más fácilmente contigo. Yo Te doy quería, la palabra. sí, gracias. Yo quería preguntarle y tener un poquito más de conversación porque después vamos a cerrar con algo como profundizar lo que ya Lucía hizo para confirmar muchas dudas que de repente tienen con ustedes, los que nos están escuchando, con esa decisión que tienen que tomar o tienen alguna otra que tengan en mente para poder ahondar y buscar la respuesta que está dentro de nuestro interior, dentro de nuestra intuición. Y quería conversar con ustedes, chicas, cómo ustedes en su vida diaria, cuando tienen una situación que les incomoda, que ustedes perciben una información más allá de lo visible, y cómo ustedes accesan a esa facultad mental que es la intuición. Y quisiera empezar con Amarilis. Bueno, mira, yo soy bastante intuitiva, me considero bastante intuitiva porque yo siento la energía, la intuición es la energía también, ¿verdad? Yo siento la energía de las personas, inclusive yo estoy en la parte de real estate, ¿verdad? Cuando yo entro a las casas, o sea, es una cosa que yo puedo percibir lo que ha pasado lo que está, las situaciones que está pasando en esa casa o cuando digo, no, yo le digo a mi business partner, a Nelly, aquí hay una situación tal. Y entonces vamos a reunirnos con el seller o el que quiere comprar y de verdad que, o sea, es lo que me está pasando, es lo que tengo en mente, esto no fue lo que me gustó, o sea, es increíble, pero la intuición te habla. O sea, muchas veces nosotros lo queremos negar en la vida porque no nos acostumbraron, no nos enseñaron que eso es una facultad intelectual que nosotros tenemos. Nosotros nos enseñaron a ver la vida con lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno huele, pero no nos enseñaron a, las facultades intelectuales, que eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la intuición te abre caminos, o sea, lo puedes sentir. ¿Cómo lo presiento? Con el sentimiento, que viene de adentro hacia afuera. Así es que yo siento la intuición. Qué lindo, Marilis, de verdad que lo lo subiste exponer, porque muchos de nosotros tenemos eso, por eso quisiera escuchar también de Rosario, cómo tú utilizas tu intuición en tu vida diaria para tus niños, tu colegio, cómo haces, cómo te ha servido utilizar esto. Pues fíjate que súper buena pregunta porque, digo, yo creo que hasta cierto punto todos tenemos esa intuición, o algunos a lo mejor más desarrollada que otros. Yo también, estoy de acuerdo con ustedes que yo también siento que la tengo desarrollada y a veces decimos, es que es eso que se siente como pesado, ¿verdad? Cuando entras a un lugar que dice esa persona, algo, no sé qué es, pero algo hay. Y muchas veces hasta nos da miedo compartir, nos da miedo incluso tomar decisiones porque decimos, no,
estoy loca, o si digo algo, van a decir, esta está loca y es bruja o algo, ¿no? Porque siente, presiente. Entonces, la realidad es que no, o sea, es muy importante para precisamente, y principalmente en nuestra vida diaria, para tomar decisiones. Muchas veces me ha tocado tomar decisiones casi de extremo, simplemente el que me movía de México para acá, vendí mi negocio en México, ya estaba, no estaba tampoco quinceañera, me casé ya grande con 2 hijos y obviamente existía ese miedo de empezar de cero, de ese miedo de dejar la carrera que yo tenía ya, el camino recorrido, que para mí al final del día pues era mi idioma, ya tenía experiencia en muchas áreas. Y al venirme para acá, decía, pues esa vocecita, ¿no? ¿Y si no la haces? Y luego si te divorcias, y luego, ¿verdad? Pero esa intuición es la que realmente me hizo tomar la decisión, esa emoción que es donde al final es importante distinguir. ¿Siento miedo? Sí, pero ¿por qué? Y es importante pregúntate, ¿por qué? Ah, bueno, porque no me siento capaz, porque si fracaso, porque, ok, ¿de dónde vienen esas preguntas, esos afirmaciones, por así decirlo, ¿de dónde vienen? ¿De ti, de experiencias pasadas, de resultados que ya hayas tenido, que a lo mejor no eran los óptimos para ti? ¿De dónde vienen? Cuando las identificas y empiezas a cuestionarlas, es cuando dices, bueno, entonces a lo mejor muchas cosas ni me pertenecen porque las escuché, porque así crecí, porque era el ambiente en el que estaba. Entonces es cuando empezamos a distinguir esa vocecita limitante dentro de esa vocecita que te dice y que te genera hasta cierto punto una emoción positiva, una emoción agradable, vaya, una emoción que te va a hacer tomar esa decisión, que muchas veces nos detenemos, como decías tú, Maro, al principio, porque confundimos, ¿verdad? El miedo con la intuición, pero cuando te haces esa serie de preguntas, escríbelas, es más fácil distinguir si realmente viene desde tu programación, desde la limitación de alguien más, o viene desde tu intuición. Y fíjense que hoy en la mañana precisamente también escuchaba en esa entrevista que le hicieron a Bob, cuando participó en el del secreto, y decía, es que la realidad es que cuando tú quieres algo, así te enfrentes con la barrera del miedo, que es esa vocecita limitante hasta cierto punto, cuando te enfrentes es momento de tomar decisiones si viene desde tu intuición, si viene desde algo que tú quieres. La gente tiene miedo de tomar decisiones que vayan a llevarlo o vayan a sacarlo de su zona de confort. Pero muchas veces el salirte de tu zona de confort viene desde la intuición, porque algo te dice que es momento de moverte. Entonces, y yo lo ligo mucho también con la autoimagen que tenemos, ¿verdad? Porque viene desde la escasez, porque viene del no merecer, viene desde esa vocecita limitante, viene desde y si no la hago, o sea, y si a lo mejor no logro llegar a ese número que necesito, por eso no renuncio, por eso no hago eso. Entonces, es importante identificar, pero yo creo que muchas de las decisiones que he tomado ha sido en base a la intuición y eso me ha ayudado a obtener resultados distintos, a hacer esa expansión que todos queremos, que al final cada vez hay algo más que podemos hacer, algo más que podemos expandir en nuestra mente para poder llegar a ese famoso siguiente nivel, ¿verdad? Que todos queremos y que queremos transmitir, porque como le he venido diciendo muchas veces, yo duré dormida 39 años y hasta cierto punto mi intuición me dijo, es momento de salir y tomar decisiones desde adentro, no desde lo que la gente quiere, sino de lo que yo realmente quería. Entonces es un proceso bien lindo porque cuando sales de esa cárcel, ya no quieres volver a entrar. Entonces, ¿ustedes qué piensen? Qué lindo, Rosario. Eso me hace recordar otra cosa que oí este fin de semana
con otra persona que Tony Robbins está hablando de Jim Rohn, que todos que estamos en el desarrollo personal decía que si tú quieres seguridad y certeza, entonces tienes que ir a una prisión, que es el único lugar donde vas a estar seguro, porque hay mucha seguridad. Entonces, Ujú. nada es certero en esta vida. Cuando te dicen eso, tú dices, wow, hay que tomar riesgo. ¿Y qué me comentas tú, Lucía, sobre cómo tú aplicas la intuición en tu vida diaria? Pues mira, yo les quiero comentar, aparte de que estoy encantada de estar en esta plática, que siempre, si se fijan, cuando tú escuchas algo desde tu no intuición, desde tu miedo, es el yo condicionado. Entonces, cuando tú escuchas una voz interior que te está limitando, pregúntate, ¿esto viene de mí o de dónde viene? ¿Dónde escuché esto? Si lo escuchaste en las noticias, si es otra voz, pero no es tu voz, es el yo condicionado. Es el yo de la razón o del conocimiento, pero es el yo condicionado, no es tu intuición. Si esa voz, a mí me gusta mucho Mary Morrissey y en una de sus intervenciones ella comentaba, tu intuición cuando tú la empiezas a desarrollar es como cuando le hablas por teléfono a tu mamá o a tu hermano o a tu pareja o a algún amigo muy querido. Claro que reconoces la voz. O sea, si tu amigo te habla por teléfono y te pone el número desconocido y contestas y te habla un amigo que quieres mucho, reconoce su voz porque hay una relación, que hay un interés y sabe tu oído, sabe cómo suena. Lo mismo es con tu voz de la intuición. Entonces, yo lo que quiero invitar a todos es a que aprendan a escuchar la voz de su intuición. Si su voz que están escuchando es desde el no lo hagas, no es el momento, las noticias dijeron esto, es el yo condicionado, no es la intuición. La intuición, de hecho, tú puedes tener ese diálogo con esa vocecita interior y decirle, a ver, esto que me estás diciendo, si eres mi intuición, o sea, si eres mi voz interior, si eres un sueño, eres el soñador, yo les ponía en otro ejercicio que hay, que Robert Dills, que es uno de mis maestros de programación neurolingüística, tiene el ejercicio de Disney y que tiene el soñador, el visionario o soñador, el crítico y el realista, que es el encargado de hacer todos los pasos que el soñador sueña, ¿no? O el visionario sueña. Entonces, si la voz es del soñador o del visionario, es tu intuición. Si la voz es del crítico, es tu miedo. Entonces, irles poniendo esas voces. Si hay una crítica, es el miedo, pero cuando ese miedo lo transformamos en cómo sí lo puedo lograr, o sea, el crítico te está diciendo que lo estás haciendo mal, y entonces, no hay dinero, no te no tienes las capacidades. Entonces tú le preguntas, ¿cómo sí puedo tener el dinero? ¿Cómo sí puedo tener las capacidades? ¿Cómo sí? Y cuando tú le preguntas el cómo sí al miedo o a la crítica, se convierte en algo que ya el realista puede tomar y decir, ok, ¿cómo sí puedo tener el dinero? No, pues puedo pedir un préstamo o puedo buscar socios o y empiezas a buscar, desde la pregunta te empiezan a llegar ideas. Entonces, esa es mi invitación y eso es lo que yo he utilizado. Estoy respondiendo muy largo a la pregunta de Maru, pero esa es la manera como yo he elaborado mi intuición, como yo he desarrollado mi intuición. Le pongo atención a mi cuerpo. Si me estreso, es el yo condicionado. Si estoy relajada, si estoy a lo mejor a la vez miedo y a lo mejor entusiasmo, ahí sé que es lo correcto, porque el miedo te está diciendo, es algo desconocido, pero el entusiasmo te está diciendo sí, pero lo quiero hacer. Entonces, cuando tú unes esas dos, sabes que estás entrando en la área de expansión, en tu área de crecimiento, en tu área de desarrollo, porque estás lanzándote a algo desconocido, pero que sí quieres. Y entonces desde ahí puedes tener dos opciones. Si lo ves como pánico, si lo ves como me da miedo, me da terror,
te regresas a tu zona conocida. Pero si lo ves como entusiasmo de así como voy a la aventura de ir a un lugar como a un parque de diversiones y dices, es el mismo. O sea, en el parque de diversiones hay gente que sale y dice, qué miedo. Y hay otros que dicen, wow, me quiero volver a subir. Entonces al roller coaster, ¿no? Entonces, de esa manera es como tú vas descubriendo tu intuición. Hay veces que la intuición te habla y es un paso muy tranquilo, que te da calma, que te da serenidad, pero hay veces que te lanza a da el salto, como a Marilis le tocó en esta ocasión, ¿verdad? Da el salto y muévete de un lugar a otro, o como a Rosario le tocó con da el salto y vete de México a vivir a Estados Unidos, y también a Maru en su momento, ¿verdad? Entonces, y a mí también en mi momento en da el salto de ser empleado a ya lanzarme como empresaria. Entonces, es cada vez que tomas una nueva decisión, es tú decides si lo das desde el pánico, que entonces te vas a regresar, o si lo ves como el entusiasmo de, sí lo quiero y este miedo me está diciendo que voy a crecer, que tengo que desarrollar capacidades, habilidades blandas de resiliencia, de valor, de entusiasmo, de capacitar a gente, pero de eso se trata la vida, de seguir creciendo y desarrollándonos. Y también la invitación aprovecho y en cortito les digo, si tú no sabes cómo dar ese siguiente paso, tienes el entusiasmo, pero el freno de mano que tiene el miedo te está frenando, pues llámanos, contáctanos, mándanos un mensaje y nosotros a eso precisamente es en lo que ayudamos a nuestros clientes. En eso es precisamente en lo que nos especializamos, en dar este acompañamiento para que desde tus facultades intelectuales, desde el uso de tu conocimiento de cómo funciona tu mente, tu cuerpo, y cómo tú puedes tener tus propias respuestas dentro de ti, cómo puedes seguir creciendo, avanzando y desarrollándote en todos tus talentos, puedes lograr eso que estás soñando, eso que te propones. Entonces, Rosario, ahora, perdón, Maru. Gracias, muy bien dicho, Lucía, Marilis y Rosario. De verdad que muchas gracias por expandir esta facultad mental que es la intuición. Y bueno, mi intuición, como lo aplico en mi vida, es cuando yo me sereno. Como dices tú, yo muchas veces busco la meditación, la calma. Y cuando, como dice, a veces me siento con miedo, pero me siento emocionada. Entonces, eso es un símbolo de que, ok, debo ir. Sigue adelante, solamente es la incertidumbre en lo que nos frena, pero cuando sientes un miedo, como dices tú, un terror, una cosa como que no quiero ir, no quiero hacerlo, ahí te están hablando, ahí te están diciendo, por ahí no es el camino. Es como el otro día, lo aplico en mi vida, tenía una entrevista y tenía una persona que no estaba segura si era la persona correcta y me conecté y dije, bueno, si no va a ser esa persona, va a cancelar. Y efectivamente la persona nunca llegó, ni siquiera canceló. Entonces me contestaron mi respuesta. Entonces hay que escuchar. A veces no estamos dispuestos a escucharnos y entonces lo que hacemos es preguntarles al primo, al hermano, al abuelo y no, señores, escuchémonos nosotros mismos y precisamente por eso, como dice, cuando yo llegué a este país, o sea, tuve la intención de mejorar, de querer, de crecer y pues es posible, señores, es posible y yo usé los mentores, mis mentores, Bob Proctor, usé acompañamientos, tanto en mi vida personal como en mi vida privada, de negocios. Logré las 6 cifras que todos soñamos, el sueño americano, y las sobrepasé, no una vez, las mantuve y las mantengo desde que soy realtor, desde hace 15 años he mantenido eso. Y es solamente, como le digo yo muchas veces a los agentes, en mi caso, no es llegar a producir real estate, es mantenerse, señores. ¿Y cómo? Desde la consistencia, desde la ayuda de un buen mentor, de un buen coach. ¿Por qué buscamos a alguien cuando queremos bajar de peso en el gimnasio? Un buen coach, porque queremos hacer ese cambio. Pues nosotros estamos aquí para ayudarlos a ustedes a hacer ese cambio. Desde las facultades mentales, desde las leyes que existen del universo. Estamos aquí para aplicarlo y funciona, señores, porque miren, aquí estamos todas nosotras que pasamos por lo que ustedes están pasando y tenemos la capacidad de conectarnos y de decir, queremos hacerlo. Y estábamos todas muertas de miedo, pero lo hicimos. Y yo quiero reafirmar un pequeño ejercicio desde nuestro guerrero interno, desde nuestra reina y rey que tenemos dentro y de nuestro mago, para que ustedes terminen de concretar y que digan
¿Qué es eso que ustedes quieren cambiar en su vida? ¿Qué es eso a que le tienen miedo y que su intuición ustedes quieren llamarla en estos momentos para que les confirmen que están en el momento correcto? Y después de esto, yo quiero llamarlos a que ustedes nos contacten y nos digan, gracias, lo logré, lo conseguí. Queremos oír, saber de ustedes, de las experiencias que tuvieron después de este ejercicio. Aquí voy. Quiero que cierren sus ojos, pongan su en su cabeza, conecten con su guerrero. Y ese guerrero lo vamos a llamar y le van a poner un color. Y le vamos a decir al guerrero, yo quiero saber en estos momentos, guerrero, de cómo esta decisión que yo tengo que tomar en estos momentos en mi vida, tú me vas a ayudar a tomarla, a dar ese paso adelante que tanto me da miedo. Y quiero que venga desde el amor y desde la confianza, no desde el miedo y el temor. Pónganle un color, puede ser rojo, amarillo, naranja. Ahora díganme en qué parte ustedes sienten ese color, en qué parte de su cuerpo. ¿Se sienten? ¿Sienten calor? ¿Frío? ¿Sienten ganas de saltar, de brincar? ¿Tienen ganas de correr? El guerrero les dice, ahora que ya tienes la respuesta, ¿cómo te sientes? Ahora pongan sus manos en su corazón y hablen con ese rey, con esa reina interior. Y díganle, esta decisión tan importante que quiero tomar en mi vida, la estoy tomando desde el amor, desde la calma, desde mi intuición o desde el miedo. Dame respuestas, dame señales de que debo proceder o que no debo proceder. Tú eres la reina, el rey que me gobierna mi cuerpo y me vas a dar señales en mi cuerpo en estos momentos, ya sea en mi pecho, ya sea en mi estómago, ya sea en mi garganta, de cómo me siento. ¿Qué color tiene? Azul, verde, lavanda. ¿Cómo se siente esa reina? ¿Qué les dice esa reina? Ustedes pueden, dicen, tengan cuidado, saben que no debes por ahí. Ahora yo quiero que vayan ese mago que todo lo hace posible, que les dicen, pídeme lo que quieras, que va a ser posible. Y si tuvieras la certeza de que esa decisión que tú vas a tomar, que tú quieres hacer, no vas a fallar, porque el mago está acompañándote. El mago está al lado tuyo. El mago te dice, sabes que lo puedes y no vas a fallar. Sigue caminando, que se va a hacer el camino al andar. Vas a pasar ese puente y debajo de ese puente, cuando llegues al otro lado de la orilla, vas a decir, lo hice, lo logré. Muy fácil, es lo que me merezco. Ahora yo quiero que le pongas un color al mago. Puede ser amarillo, turquesa, rosa, lavanda. De esos colores, de ese sentimiento, y desde el guerrero, desde la reina o el rey y desde el mago, ¿qué les dice? Si puedes, avanza, no tengas miedo, tienes la certeza que vas a triunfar. O te dice, ten cuidado, por ahí no es. Ahora quiero que vayan abriendo sus ojos y que se visualicen ya en este momento de que lo tienen, de que sí pudieron hacerlo, que todo estaba solamente en su mente, pero su intuición los llevó a tomar esa decisión que tanto quieren hacer ese negocio, a esa compra de su casa, a esas personas de ser amada, a intentar una vez más esa pareja, a tener ese bebé y decir, lo hice, porque creí en mí y en mi facultad mental, que es mi intuición. Y ahora, señores, yo quiero que ustedes no queden esto aquí nada más, busquen ayuda. Hay muchas personas, no tenemos que ser nosotras, hay muchos mentores, pero también busquen gente capacitada, gente que esté al nivel de que ustedes
quieran llegar y que hayan logrado lo que ustedes quieran lograr. No sé si alguna de ustedes, chicas, quiere, ya para despedirnos, decir algunas palabras. Bueno, antes que nada, agradecer a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar diferido. Muchísimas gracias. Y la verdad es que la única intención que tenemos es que algo les haga clic. Yo creo a todas en algún momento en nuestra vida alguien o algo nos hizo clic. Y fue cuando decidimos empezar ese cambio, esa transformación, porque nada cambia afuera si no cambia aquí adentro, ¿verdad? Y como decían ustedes, yo en lo personal siempre he estado muy involucrada siempre me han gustado mucho los temas de superación personal. He estado en clubs, he estado en conferencias, he estado en terapias, he estado en todos lados. Sin embargo, ¿qué creen? Seguían los mismos resultados. Está ese gap entre saber y hacer, ¿verdad? Y ahí precisamente, en ese estrecho, es donde entró mi mentor, porque estaba en otro nivel de conciencia que yo no estaba. Había cosas que yo había escuchado, pero no las había internalizado. Y si a lo mejor alguno de ustedes ahorita algo les está haciendo clic, excelente. Y escúchenlo una y otra vez, porque cada vez que repitas la misma información te vas a ir dando cuenta y le vas a ir haciendo conexión con etapas de tu vida que realmente vas a empezar a hacerte consciente. Pero acuérdense que, y eso lo vamos a ver la próxima semana, que es la voluntad, es el siguiente tema que va muy relacionado con el acompañamiento de alguien, porque yo le llamo como el proceso del enamoramiento como todo, ¿verdad? Queremos empezar la dieta y muy contentos y con todas las pilas y porque es lunes y vamos en miércoles y vamos así como resbaladero hacia abajo, ¿verdad? Y se nos va acabando la pila. Y es precisamente porque no es lo que queremos, es lo que somos, ¿verdad? Lo que vamos a obtener. Entonces, ahí está la diferencia. Y entonces, cuando pasa ese enamoramiento de las 2 semanas, ¿verdad? Que lo llamo yo así, entonces cuando entra la otra facultad mental, pero precisamente como nosotros no estamos en la conciencia o en la frecuencia adecuada para realmente hacernos conscientes del proceso que tenemos que pasar y saber que va a haber bajadas, sí va a haber bajadas, pero cuando tienes una persona que te acompañe, precisamente esa persona te va a dar las herramientas para que vuelvas a subir y te pongas en la frecuencia que necesitas. Ahí está la clave. Ahí es la diferencia entre caminar acompañado o caminarlo tú solo. Y así podemos seguir intentando. Yo intenté 39 años y ¿qué creen? Seguí igual, ¿verdad? Hasta que entendí que realmente necesitaba a alguien que cuando yo no tuviera esas fuerzas, que yo creía que no las tenía, para salir y sacar esa grandeza que todos tenemos, entonces es cuando estaba la persona ahí para realmente hacer esos ejercicios, acompañarnos en el proceso y realmente sacar todo ese potencial que tenemos hasta que realmente nos convenzamos que lo tenemos, porque ahí está, esas facultades mentales todos las tenemos, es cuestión nada más de ejercitarlas, porque nos hemos ido creciendo en una cultura o en un sector educativo, en una estructura en la cual ciertas cosas nos van diciendo que son para ciertas edades, ¿verdad? Para niños más pequeños, que ya no estamos en edad. Entonces, ahí es donde va jugando precisamente el acompañamiento para realmente sacar ese potencial que tenemos. Así que muchísimas gracias. No duden en escribirnos, no duden si tienen alguna duda. Nos encantaría conocer, como decía Maru, en qué están a lo mejor dándole como hámster, vuelta y vuelta y vuelta lo mismo y nada más no se animan a salir, a dar el brinquito, ¿verdad? ¿Qué es? Porque al final, como les digo, todas estuvimos ahí en algún punto de nuestra vida, algo nos hizo clic, pero acuérdense que la decisión la tienen ustedes, nadie los va a venir a rescatar, se acompaña en el proceso, eso es importantísimo, pero al final hay que tomar decisiones y la decisión es hoy, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda, entonces solo tenemos hoy. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer igual como siempre estar con ustedes y siempre aprendo de ustedes. Así que muchísimas gracias.
Amarilis. Ay, qué bueno. Sí, quiero compartir algo, dos cosas también que quiero compartir. Me encanta lo del acompañamiento porque eso corta el periodo, el tiempo. Te acorta el tiempo para poder lograr tu objetivo. Eso es verdad, la gran clave de poder tener un acompañamiento, ¿verdad? Y también les quiero compartir que a mí siempre me han preguntado muchas clientes, pero Marilis, ¿cuál es la diferencia entre la intuición y el ego, verdad? ¿Cómo sé yo quién me está hablando? Si es mi intuición y si es mi ego. Y como yo lo respondo, ¿verdad? De las cosas que he aprendido de Bob, es que cuando viene de la intuición, viene de adentro, se siente, te da goosebumps, te da escalofríos, se te paran los pelos, puedes estar como un poco, te da miedo, pero porque tú sabes que es como te viene como, como el espíritu hablando en ti, porque de verdad que la intuición es algo muy espiritual, algo muy bonito, porque es la voz de Dios hablando dentro de ti. Y cuando el ego, bueno, el ego es porque te cuestiona, porque tú dices, bueno, voy a hacer cualquier cosa, voy a hacer una torta, o un cake o un panqué. Entonces, ¿pero por qué lo vas a hacer ahorita? Pero si tú no tienes tiempo, que porque eso no es la prioridad. Entonces empieza esa vocecita y para mí ese es el ego, el que siempre te está cuestionando que no lo hagas. Y bueno, gracias Maru por poner esta charla, estuvo bellísima, me encanta lo que es la facultad intelectual de lo que es la intuición. Y bueno, la semana que viene vamos a estar hablando de la voluntad. Eso sí es un reto, la voluntad, la fuerza de voluntad. Eso es un reto en mi vida todo el tiempo, con todo. Así es, chicas, de verdad que les quiero agradecer por su tiempo, Mm. a Lucía con esa meditación tan linda, a Rosario por esas palabras tan profundas, a Marily por compartir desde el corazón esa intuición, desde el amor, me encantó esas palabras que de verdad que se nota que estabas ahí hablando con todo el amor del mundo. Y pues sí, la semana que viene los invitamos a hablar sobre la voluntad, porque cuántas veces tenemos que trabajar y galopar y trabajar en esa actitud de lo que es la voluntad, porque a veces no queremos hacer las cosas, pero la voluntad es la que nos lleva a hacer y a lograr muchas de las cosas que tenemos y que hemos logrado. Así que quiero Exacto. darle las gracias a todos los que están presentes y a los que nos van a ver en diferido. Y muchas gracias nuevamente a todas ustedes. Hoy nos faltó Ana Cristina, la estábamos extrañando, pero la tenemos en corazón, está haciendo cosas maravillosas en su coaching, está sacando un libro, o sea, de verdad que está haciendo cosas bellas, señores. Aquí estamos trabajando para ustedes y queremos ayudarlos, pero queremos ayudarlos de corazón. Ujú, así es. Así que nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que tengan Gracias, feliz chao, semana. Nos feliz vemos en el noche, siguiente chao, video. feliz semana, Gracias, Bye. chicas. Bye, hasta luego. feliz y bendecido día, chao.